Profesor, hemos visto en toda Latinoamérica, todo el mundo ha visto la masiva manifestación por la educación pública, gratuita y de calidad en Argentina. Solamente para entender, para que la gente entienda cuáles son las motivaciones que llevaron a que más de 500.000 personas se movilizaran en Buenos Aires y se habla de más de 1 millón de personas a escala nacional entre Rosario, Santa Fe, Córdoba y otras localidades en Argentina. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, las motivaciones están dadas porque el gobierno de Javier Milei arremetió contra las universidades en un recorte presupuestario brutal que tiene dos andariveles. Por un lado, el salarial, donde los sueldos han caído prácticamente un 40%, donde han quedado congelados o con aumentos mínimos frente a una inflación trepidante, y entonces van quedando atrasados los salarios. Pero el recorte más grueso se ha dado en lo que se llama gastos de funcionamiento, que son los fondos que el Estado argentino destina para el sostenimiento del funcionamiento de las unidades académicas. Esto involucra fondos para cosas tan elementales como seguridad, limpieza, ascensores, calderas, el sostenimiento de lo que hace a la infraestructura mínima del funcionamiento universitario. Ese recorte está en un tercio de los valores que tendría que tener, es decir, se congeló a valores de un presupuesto aprobado en el año 2022, que fue el presupuesto del año 23 para el sistema público universitario argentino, pero tuvimos un 300% de inflación prácticamente, 280. Entonces, al quedar congelado y con esa inflación, los valores de todos los gastos se multiplicaron por 3 o por 4, depende del tipo de insumos, cuando los fondos quedaron congelados en esos valores del año 2023, lo cual nos pone en un tercio de lo necesario para subsistir. Hoy las universidades de la Argentina están calculando que llegan a mitad de año, lo que sería, para que nos entienda la audiencia, digamos, el final del primer semestre, y ya no podrían funcionar el segundo semestre de este año. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Qué dice Caputo? ¿Qué dice el Ministerio de Economía allá? Porque se habla mucho de, a ver, se lee mucho por acá lo del famoso curro. También hay este tema que es acuñado por los liberales latinoamericanos, ¿no? La guerra cultural, que se dice que supuestamente en universidades como la UBA, que son sitios de adoctrinamiento, esa es también otra de las excusas también que tienen esa tirria contra la educación pública, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del gobierno a todo esto? Bueno, como tú has dicho, Mar, lo que da el gobierno son excusas. En realidad lo que le interesa a Javier Milei es demostrar un equilibrio macroeconómico, y para eso ha recortado gastos en distintos sectores de la economía. Uno de los sectores en lo que él llama motosierra y licuadora, que son recortes por un lado y licuación de gastos por otro, congelándolos y dejando que la inflación los licúe. En ese escenario, los más castigados son los jubilados, es decir, las personas que están en situación jubilatoria, las universidades y algunos otros sectores del Estado, digamos, del sector público. Con la universidad lo que aplica es este recorte brutal, y luego elaboran falacias para tratar de distraer y de desmerecer el reclamo. Entonces aparecen lugares comunes de lo que la derecha, la alt-right, digamos, la derecha internacional llama guerra cultural, donde plantean que las universidades adoctrinan, lo cual es completamente falso. La Universidad Pública Argentina es muy reconocida por su pluralidad y por su libertad de cátedra y su diversidad de pensamiento. Que las universidades no se dejan auditar, es decir, no dejan controlar sus gastos, lo cual es completamente falso. A las universidades las audita anualmente la Auditoría General de la Nación, que es un organismo dependiente del Poder Legislativo. Entonces después aparecen otras cosas que intentan desviar la atención, pero que una a una se han ido explicando y se van demostrando claramente que son falacias que lo único que intentan es distraer, ¿no? Diego, una cosa que me llamó la atención después de la marcha multitudinaria que hubo esta semana,
la verdad es que uno la observa y hasta con cierta envidia de ver cómo hay aún esta cuestión casi orgánica de movilizarse socialmente, uno dice, bueno, esa marcha debe significar algo, pero después ves que no hubo quórum para debatir la crisis de las universidades en el Congreso. ¿Qué lectura se hace de eso? O sea, ¿es importante solo para lo mediático, solo para para lo cultural, pero ya cuando es de hacer un cambio real, de debatirlo en donde se toman las decisiones, no es tan importante? ¿Qué lectura haces al respecto? A ver, la movilización tan masiva se explica porque para la sociedad argentina la universidad pública es un valor que no está dispuesta a sacrificar o a perder. Digamos, Argentina tiene 60 prácticamente universidades públicas distribuidas en todo el territorio nacional, desde Tierra del Fuego, que es el extremo austral, hasta Jujuy, que es el extremo norte. A lo largo de toda la geografía hay universidades públicas con acceso irrestricto y gratuidad, y que permiten históricamente el ingreso de primera generación de universitarios, es decir, aquellos que se gradúan como profesionales universitarios, pero sus familias nunca pasaron por la universidad. Esa es una constante en la cultura social argentina y es un baluarte que la sociedad defiende. Ahora bien, como bien señalás vos, luego no hubo quórum. Bueno, no hubo quórum porque yo creo que el sistema político todavía no está a la altura de las circunstancias. Creo que hay una parte importante del sistema político que viene llevando adelante algunas negociaciones o especulaciones o intercambios con el gobierno en otras áreas y están negociando la problemática universitaria junto con otro conjunto de acuerdos o negociaciones. Veremos cómo evoluciona eso, pero creo que el mensaje del miércoles 23 no fue solo para el gobierno de Javier Milei, sino fue para todas las fuerzas políticas de la Argentina, y creo que algunos todavía no se dieron cuenta. Omar, ¿ibas a preguntar algo? Sí, sí. No, doctor Charra, solamente para no quitarle más tiempo, sabemos que tiene una agenda ahí complicada, supongo que estos días está muy acelerada la situación. A ver, vi que previo a la movilización hubo como que, a pesar de todo, hubo como que un retroceso por parte del gobierno de Milei. Incluso se hablaba de unas auditorías que iba a haber casa adentro, que ya luego le bajó el tono el gobierno. Pero ¿ustedes creen que al final del pasillo hay una posibilidad de llegar a un acuerdo para mejorar el tema del presupuesto? ¿O es algo que por convicción, entre comillas, del régimen de Milei es algo que no se va a dar? No, yo confío, hubo algunos signos de retroceso, con propuestas económicas muy bajas todavía, pero me parece que dieron cuenta de que el gobierno estaba dispuesto a discutir. Así que hay una reunión citada para el 30 de abril, es decir, en 5 días se va a reunir el gobierno nacional con los rectores de las universidades o con la representación de los rectores de las universidades, y confío en que se va a avanzar hacia un acuerdo. Puede fallar, digamos, ¿no? Por supuesto, pero creo que vamos a tener algún acuerdo. No sé si en los dos andariveles que estamos mencionando desde el inicio, es decir, por ahí tenemos acuerdo en gasto de funcionamiento y no en salarios. Bueno, habrá que ver cómo se da esa negociación, pero yo confío en que podemos avanzar hacia algún tipo de acuerdo, porque que no haya funcionamiento de las universidades es un costo muy alto para el gobierno nacional, sea del color político que sea, y creo que nadie quiere eso. El gobierno de Milei es un gobierno muy ideologizado, pero acaba de mostrar, por ejemplo, con el aumento de la medicina privada, que retrotrajo la liberación de ese sector y volvió a controlar los precios porque los aumentos se habían desatado de modo indiscriminado. Creo que es capaz de volver sobre sus pasos. Espero que con el tema universitario lo hagan, ¿no? Finalmente, doctor, y esta sí era interrogante, y esto es más que nada por preocupación de mucha gente desde acá de Ecuador. También como que se empezó esta, voy a poner el término, persecución a los estudiantes extranjeros que estaban yendo a universidades públicas en Argentina. Hay toda esta corriente de media nacionalista, de decir, no, que solamente que la gratuidad sea para los estudiantes nacidos en territorio, ¿no? ¿Qué está pasando en estos momentos con los estudiantes de la UBA, por ejemplo, que son ecuatorianos, que son peruanos, que son colombianos? Hay una gran comunidad de ecuatorianos estudiando allá en Argentina, muchos en la UBA. ¿Cuál es la situación de los estudiantes extranjeros en la universidad más importante y más grande de Argentina?
No pasa nada, digamos. El gobierno de Milei es un gobierno que distribuye falacias, como decía antes. El porcentaje de estudiantes extranjeros en la proporción general del sistema universitario argentino es bajo, es de alrededor de un 4%, y ningún funcionamiento económico se resolvería castigando a los estudiantes extranjeros, cosa que la universidad no piensa de ese modo. Más bien la universidad nuestra es una universidad de inclusión, y la presencia de estudiantes latinoamericanos en el grado y en el posgrado nos enriquece en la calidad de la formación, digamos. Es un aporte no económico, sino que es un aporte cultural y un aporte social, y lo vamos a seguir defendiendo como hasta ahora. En ese sentido no hay... creo que lo del gobierno no es más que una bravuconada más. Hay que entenderlo de ese modo, y es un falso nacionalismo, digamos. Todo es un gobierno muy alineado con Estados Unidos, digamos. No es un gobierno nacionalista, de hecho es un gobierno que ha puesto en duda la reivindicación de las Islas Malvinas. Es decir, es un gobierno que en todo caso mira críticamente a América Latina, mira con desprecio a América Latina y mira con mucha admiración a Estados Unidos. Eso no es nacionalismo, es otra cosa. Claro, eso es bastante... parecen más estadounidenses que latinoamericanos, hasta en su puesta en escena. Pero sí, eso no de la persecución a los latinos, pero sí he visto en medios argentinos que se ha comenzado a hablar de por qué le tengo que pagar la educación al extranjero, ¿no? Pero bueno, el extranjero no es que va solamente a estudiar, no va a alquilar una casa, va a vivir, va a consumir. O sea, si es que lo ven desde lo económico, estás trayendo a alguien que viene desde afuera a hacer lo que tú tanto criticas que no hace, ¿no? En el caso, por ejemplo, mi hermana estudió en Buenos Aires durante un tiempo, porque obviamente la diferencia entre acceso a educación aquí en Ecuador, como está la situación ahorita, ya era mucho más conveniente, y eso también implicó mandar recursos a Argentina. O sea, no es una cuestión tan lineal como para decir, no te quiero pagar porque solo vienes a quitarme algo, no, también van a dar, es un intercambio. Exactamente. Sí. Bueno, Diego, le agradecemos muchísimo. Gracias por de un momento a otro aceptarnos. Sabemos que ustedes están en todas reuniones, conversaciones, y les deseamos suerte desde acá de Ecuador. Gracias, profesor. El agradecido soy yo y quedamos a disposición. Un abrazo Excelente, grande. muchas gracias. Hemos tenido al dirigente, a Diego Chávez.